Bienvenidos a este espacio donde las apariencias se quiebran y los secretos salen a la luz. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, más que un relato político, es un espejo oscuro de las tensiones entre el poder, la intimidad y el silencio. Una historia marcada por el brillo público, pero también por un final inesperado que aún despierta sospechas: la vida y la muerte de Paciena. Mónica Pretelini, primera esposa de Enrique Peña Nieto, expresidente de México. Lo que van a escuchar no es solo la crónica de un matrimonio, sino el retrato de cómo la política puede envolver lo personal en un halo de misterio, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Año 1993, Ciudad de México. En un restaurante elegante, el Mesón del Caballo Bayo. Un joven abogado de 27 años, ambicioso y con hambre de ascenso político, se cruza con una mujer de gran presencia. Mónica Pretelini, líder social en Tecamachalco y conocida por su elegancia y magnetismo. Lo que comenzó como una charla casual se transformó rápidamente en una conexión profunda. Menos de un año después, en febrero de 1994, se casaban en la iglesia de Santa Teresita, en Lomas de Chapultepec. La boda fue un despliegue de poder y lujo. Flores blancas, invitados influyentes, flashes de cámaras. Todo parecía un cuento de hadas. El padre de Mónica les regaló una casa en una zona exclusiva, símbolo de un futuro prometedor. La familia creció pronto. Paulina en 1995, Alejandro en 1999 y Nicole en 2001. Mientras Peña Nieto escalaba en la política, Mónica se dedicaba a la crianza de sus hijos y a causas sociales. La imagen era perfecta: el político ascendente y la esposa elegante, discreta, siempre impecable. Pero lo perfecto a menudo esconde grietas invisibles. Detrás de las fotos familiares y los actos oficiales, las tensiones comenzaron a acumularse. Peña Nieto, cada vez más absorbido por la política, pasaba largas horas fuera de casa. Mónica, por su parte, enfrentaba la presión social de ser la esposa ejemplar, mientras lidiaba con un matrimonio cada vez más frágil. La sonrisa en las portadas ocultaba una realidad incómoda. Según allegados, hacia mediados de la década del 2000, Mónica mostraba signos de tristeza profunda, incluso de depresión. Había buscado apoyo médico, pero el peso de sostener una imagen intachable mientras su matrimonio se resquebrajaba parecía insostenible. El 11 de enero de 2007 amaneció como cualquier otro en la residencia familiar de Toluca. Sin embargo, esa mañana, Enrique Peña Nieto encontró a Mónica inconsciente en su habitación. No respiraba. Llamó a emergencias y en minutos la trasladaron al Hospital ABC de Santa Fe. Horas después llegó la noticia devastadora: muerte cerebral. Mónica tenía solo 43 años. La versión oficial habló de una muerte natural vinculada a problemas de salud, pero nunca se especificó cuáles. No hubo autopsia pública ni informes médicos detallados. Todo se manejó con rapidez y hermetismo. Y fue entonces cuando nació la gran incógnita: ¿realmente fue una muerte natural? Mónica era una mujer activa, conocida y apreciada en círculos sociales. Su repentina partida no solo generó dolor, sino también incredulidad. La ausencia de información clara alimentó teorías: crisis matrimoniales, efectos de medicación, negligencias médicas o incluso presiones emocionales derivadas de la vida conyugal. El silencio del entorno de Peña Nieto, sus evasivas en entrevistas posteriores y la rapidez con la que se cerró el caso no hicieron más que alimentar las dudas. ¿Era el reflejo del dolor de un viudo o un intento de evitar que emergiera una verdad incómoda?
5 años después, ya en campaña presidencial, Peña Nieto confesó públicamente haber sido infiel durante su matrimonio con Mónica, una revelación que desató un vendaval mediático. No eran simples rumores, existían nombres y rostros. La relación más conocida fue con Maritza Díaz Hernández, sobrina de Arturo Montiel, entonces gobernador del Estado de México. Con ella mantuvo un romance de casi 9 años y tuvo un hijo, cuya existencia se mantuvo en silencio durante largo tiempo. Pero no fue la única. Otra relación, con Jessica de la Madrid, derivó en un embarazo y en el nacimiento de un bebé con una condición médica grave que falleció poco después. Esa tragedia, al igual que la existencia del hijo con Maritza, se manejó lejos del ojo público. La imagen del esposo fiel y padre dedicado contrastaba con la realidad de una vida personal fracturada, y Mónica lo sabía. Quienes la conocieron aseguran que Mónica nunca denunció públicamente esas infidelidades. Su silencio, dicen, fue un acto de protección, por sus hijos, por la imagen familiar y por la carrera política de su esposo. Pero ese silencio tuvo un costo enorme. A partir de 2005 comenzaron sus problemas de salud. Convulsiones, episodios críticos, medicación constante. Los médicos intentaban estabilizarla, pero la raíz de su malestar no era solo física, era emocional. Vivir bajo la sombra de la traición, obligada a mostrar una sonrisa en cada acto público, la estaba consumiendo. La muerte de Mónica sigue rodeada de interrogantes. ¿Fue únicamente el desenlace de una enfermedad maltratada o el resultado de una tormenta emocional que su cuerpo no pudo resistir? La ausencia de datos oficiales abre la puerta a hipótesis más oscuras. Lo cierto es que, tras su partida, la vida de Peña Nieto tomó un giro crucial. La narrativa del hombre viudo y padre dedicado le dio un aura de cercanía que lo catapultó políticamente. Un año después de la tragedia, una nueva figura apareció. Angélica Rivera, la actriz de Televisa conocida como La Gaviota. El romance se oficializó en 2008 y en 2010 se casaron en una boda espectacular. Para muchos, más que un matrimonio de amor, parecía un guión político, un acuerdo entre el poder y el entretenimiento. El resto es historia conocida. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de México en 2012, pero las dudas sobre lo que ocurrió realmente con Mónica Pretelini nunca desaparecieron. La muerte de Mónica fue más que una tragedia familiar. Fue un punto de inflexión que mezcló dolor humano con cálculo político. Un suceso que, 18 años después, sigue generando preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto las infidelidades y el desgaste emocional influyeron en su deterioro? ¿Se pudo haber evitado? ¿Fue solo el azar biológico o la consecuencia de un sistema que exige sacrificios silenciosos? En la política, las historias privadas rara vez son solo privadas, y esta, quizá, sea una de las más reveladoras. Si esta investigación te dejó pensando, déjanos tu comentario. ¿Crees que la verdad sobre Mónica Pretelini fue enterrada bajo conveniencias políticas? Suscríbete y activa la campanita, porque esta historia, como tantas en el mundo del poder, apenas comienza. El fantasma de Mónica Pretelini, el secreto que perseguirá siempre a Enrique Peña Nieto. Durante años, la vida privada de Enrique Peña Nieto se convirtió en un espejo de contradicciones. Por un lado, el político impecable, el hombre de familia cuidadosamente construido por la maquinaria mediática del PRI. Por el otro, el protagonista de rumores, romances fugaces y un duelo nunca esclarecido. Entre las sombras de su trayectoria política, hay un episodio que sigue siendo el más inquietante. La muerte de su primera esposa, Mónica Pretelini, en 2007. Una historia que, a pesar del paso del tiempo, jamás se ha cerrado. Lucero, el primer escándalo mediático. La campaña presidencial de 2012 marcó un antes y un después.
Peña Nieto ya no era solo un candidato, era el rostro de la nueva generación priista, un político joven que se presentaba como moderno y atractivo. Pero en paralelo, los medios comenzaron a tejer otra narrativa. El nombre de Lucero, cantante y actriz querida en México, apareció en titulares. Los rumores de un romance con Peña corrieron como pólvora. Fotografías en actos públicos, sonrisas compartidas, gestos que muchos interpretaron como algo más que cortesía. Ella negó todo con firmeza, pero la duda quedó sembrada. Para un candidato que buscaba consolidar la imagen de esposo viudo y padre ejemplar, la sospecha fue un golpe que empezó a erosionar la historia oficial. La viudez incómoda. Detrás de esa construcción mediática había una ausencia imposible de ignorar, la de Mónica Pretelini. Oficialmente se informó que había muerto de un paro cardiorrespiratorio derivado de una crisis epiléptica. Sin embargo, las dudas comenzaron a crecer casi de inmediato. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué nunca se presentó públicamente un expediente médico completo? El velo de silencio alimentó la especulación. El 11 de marzo de 2010, ese silencio fue brutalmente interrumpido en la Cámara de Diputados. La legisladora del PAN, María Elena Pérez de Tejada Romero, lanzó una acusación que sacudió al país. Mónica me confesó que temía por su vida, que algo le podía pasar. Sus palabras cayeron como un trueno. Por primera vez, alguien cercano a la víctima ponía en duda la versión oficial. El PRI reaccionó de inmediato. Descalificaciones, ataques, acusaciones de oportunismo. Pero la pregunta ya estaba planteada. ¿De qué tenía miedo Mónica? Un testimonio que nunca se borró. Aunque la denuncia de Pérez de Tejada no prosperó judicialmente, dejó una cicatriz en la memoria colectiva. Años después, en plena campaña presidencial, el periodista Jorge Ramos enfrentó a Peña Nieto con la pregunta que nadie se atrevía a hacer en televisión. ¿Qué ocurrió realmente aquel 11 de enero de 2007? El entonces candidato balbuceó. Habló de un padecimiento, mencionó algo de epilepsia, pero no logró articular una respuesta clara. Su incomodidad era evidente y la entrevista se viralizó. Millones de mexicanos lo vieron titubear al explicar la muerte de su esposa. Ese instante minó la credibilidad del relato oficial. Porque cuando un político no puede responder con firmeza sobre un hecho tan íntimo, la sospecha se multiplica. Romances y sombras. Después de dejar Los Pinos, Peña Nieto fue fotografiado en Madrid junto a una modelo española. Cenas románticas, paseos nocturnos. Las imágenes circularon por el mundo. A cada nuevo romance, la figura del viudo intachable se alejaba más del guión original. Y sin embargo, mientras su vida sentimental avanzaba en la escena pública, el fantasma de Mónica regresaba una y otra vez. En redes sociales, en columnas de opinión, en foros políticos, la pregunta nunca se extinguió. ¿Murió por causas naturales? ¿O hubo algo más? El nombre de Eduardo Verástegui. Como si las infidelidades no fueran suficientes, otro rumor cobró fuerza durante su presidencia. Una supuesta cercanía con el actor y activista católico Eduardo Verástegui. Las especulaciones se dispararon cuando ambos fueron fotografiados en el avión presidencial rumbo al Vaticano. Aunque nunca hubo pruebas de una relación sentimental, el simple hecho de que un presidente rodeado de escándalos apareciera sonriente junto a un personaje tan polémico encendió el debate. El silencio de ambos no disipó las dudas, al contrario, las multiplicó. La versión más oscura. Años más tarde, el activista Agustín Estrada ofreció un testimonio todavía más perturbador. Según él, Mónica Pretelini habría descubierto una infidelidad dentro de la propia casa, y en medio de una fuerte discusión,
sufrió una caída fatal. Estrada aseguró que el poder político se encargó de encubrir todo. Registros médicos modificados, paramédicos limitados en su acceso y un expediente jamás revelado. ¿Se trataba de un testimonio oportunista, como alegaban los defensores del expresidente, o de una verdad silenciada por el aparato político más poderoso de México? La historia nunca se investigó a fondo, pero su sola existencia volvió a poner en entredicho la versión oficial. Entre el mito y la verdad, el legado de Enrique Peña Nieto está marcado por múltiples escándalos, desde las casas de lujo y los casos de corrupción hasta sus romances mediáticos. Sin embargo, ninguno de ellos es tan enigmático ni tan perturbador como la muerte de Mónica Pretelini. Hoy, más de una década después, cada mención a Mónica Pretelini resucita las dudas. Su historia no es solo la de una mujer que murió joven, sino la de un país que aprendió a leer entre líneas. ¿Fue víctima de una enfermedad? ¿O de un sistema que necesitaba proteger a su figura más prometedora? Tal vez nunca haya una respuesta oficial. Pero mientras su nombre siga generando preguntas, el fantasma de Mónica Pretelini continuará persiguiendo la biografía de Enrique Peña Nieto. Y recordándonos que el poder puede ocultar muchas cosas, menos la sospecha.